Sofía, que ahora tenía 45 años, siempre había sido el ancla de su familia y el alma de su vecindario en el Albaicín, Granada. La fuerte a la que todos acudían en busca de un consejo sabio y una sonrisa reconfortante cuando la vida se ponía cuesta arriba. Como madre soltera de su hijo de 22 años, Javier había asumido el desafío de criarlo sola, navegando por cada resfriado, examen final y presentación de proyectos escolares. Eran más que solo madre e hijo. Eran un dúo inseparable, una alianza construida sobre la confianza y la complicidad. Sin embargo, esta tarde de primavera se sentía diferente para Sofía, de una manera que le resultaba inquietantemente difícil de definir. Javier la observaba con una tristeza en sus ojos que le llegaba al alma, haciéndola sentir incómoda y ansiosa. «Deberías salir un poco, hijo», le sugirió suavemente, procurando mantener su voz serena y tranquila. Él asintió en señal de acuerdo, aunque sus ojos se veían pesados y caídos por el cansancio. Ella lo acompañó hasta su habitación, cubriéndolo con una manta de lana que había sido tejida con cariño por su propia madre, esperando que su calor lo reconfortara como lo hacía con ella cuando era niño. Mientras permanecía sentada en el sillón cerca de su cama, sentía una brisa fría colarse por sus huesos, pero no se atrevió a moverse y tomar la manta para sí misma, aunque le hubiera proporcionado algo de calor. En cambio, se quedó en el sillón, abrazándose con una chalina en un esfuerzo por combatir el frescor que se había apoderado de la habitación. Durante la tarde, Javier se había quedado dormido sin problema, y ella se repetía que sus acciones eran solo para asegurarse de que él se mantuviera cálido, aunque en lo más profundo de su corazón sabía que había algo más en juego. La casa familiar, una antigua casa de estilo morisco, siempre se había sentido espaciosa y llena de luz cuando estaban solo ellos dos. Pero esa tarde parecía como si las paredes se hubieran acercado, y el silencio resonaba con un peso desconocido que era casi asfixiante. El tiempo parecía ralentizarse mientras permanecían juntos en esa quietud, el suave tic-tac del reloj de pared en el salón pareciendo hacerse más fuerte a cada segundo que pasaba, intensificando el silencio. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo, el ritmo tranquilo de su respiración. Intentó enfocarse en los detalles cotidianos, la tranquilidad reconfortante de su compañía, pero su mente divagaba con pensamientos que se resistía a afrontar. Y entonces lo sintió, su brazo envolviéndola, acercándola a su abrazo. Se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante ese gesto inesperado. ¿Era simplemente el abrazo inocente de un hijo buscando un poco de consuelo? ¿O había algo más profundo, más complejo, bajo la superficie? El aire a su alrededor se espesó con una tensión latente, una energía palpable que parecía estar justo fuera de alcance, magnificando el momento. La mente de Sofía era una mezcla confusa de emociones enfrentadas, desconcierto, miedo y un calor extraño que no podía pasar por alto. Buscó desesperadamente las palabras adecuadas, intentando hallar la excusa perfecta para retirarse de la situación, pero esas palabras se quedaron atascadas en su garganta, negándose a salir. Y entonces lo sintió. Su mano deslizándose suavemente por su brazo, sus dedos trazando un camino que hacía que un escalofrío placentero recorriera su columna. Sus ojos siguieron su mano mientras se posaba en su muñeca, y sus propias manos cayeron inertes a los costados. Quería convencerse de que todo era una casualidad, un simple movimiento durante su sueño. Pero en el fondo sabía que había algo más en ello. Se descubrió mirando al techo, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, preguntándose si estaba imaginando cosas o si estaba malinterpretando ese instante de calma silenciosa que los envolvía. De pronto, el silencio se vio interrumpido por el sonido agudo y penetrante del timbre de la puerta.
Tanto Sofía como Javier se sobresaltaron, la tensión entre ellos rompiéndose como una presa que cede bajo la presión. Ella se levantó deprisa, sus piernas temblorosas e inestables por los nervios, mientras se dirigía a la puerta. En el umbral estaba Marcos, su vecino de confianza, con una expresión de preocupación grabada en su rostro, como si presintiera el peso del momento que acababan de vivir. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su mirada recorriéndolos a ambos con un toque de inquietud. Sí, logró responder Sofía, esforzándose por sonreír de forma natural, aunque le resultaba un tanto forzada. Todo bien, creo que solo ha entrado un poco de frío. Marcos entró en la habitación y se ofreció a comprobar la calefacción para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Mientras él se encargaba de esa tarea, Sofía notaba la mirada fija de Javier sobre ella, una mezcla de vergüenza y algo más que no lograba descifrar. Y esa incertidumbre la intranquilizaba aún más. Nunca habían sido una familia que guardara secretos, pero de repente sentía como si hubiera una barrera invisible entre ellos, construida ladrillo a ladrillo con palabras no dichas y emociones reprimidas. Cuando Marcos finalmente se marchó, Javier prefirió quedarse en su habitación, con la puerta actuando como un muro silencioso entre ambos. Sofía se sentó en el sillón, su mente un laberinto de dudas y confusiones, dándole vueltas a pensamientos y emociones. Entendía que no podían simplemente ignorar lo que acababa de suceder, pero no tenía ni idea de cómo empezar la conversación que tenían que tener. De repente, oyó el ligero crujido de las tablas del suelo y se giró para ver a Javier de pie en la puerta, sus ojos buscándola con una intensidad que aceleró su pulso. «No sé qué hacer», admitió, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar en voz alta fuera a romper la fragilidad del momento. «Estos sentimientos, no quiero estropearlo todo». El corazón de Sofía se contrajo por él, sintiendo el peso de su lucha. No sabía qué responder. No estaba segura de que existieran palabras que pudieran aliviar la tensión que se había vuelto tan densa que casi se podía tocar. Pero algo le quedaba claro. Lo que estaba sucediendo entre ellos era innegablemente real, increíblemente poderoso, y temía que ese cambio trastornara todo lo que conocían. Decidieron tomarse las cosas con calma, moviéndose con cautela en torno al tema como si fuera una bestia dormida que podía despertar en cualquier instante. Retomaron sus rutinas habituales: preparar la cena juntos, ver películas y compartir anécdotas de sus días. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión latente, y cada contacto físico parecía una chispa que amenazaba con encender algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar o reconocer. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía se descubría cada vez más absorta en sus reflexiones, su mente viajando a instantes que parecían pertenecer a otra vida, como si fuera una espectadora de otra realidad. Cada encuentro con Javier estaba ahora impregnado de una nueva incomodidad, como si ambos caminaran sobre cristales rotos, temerosos de romper el delicado equilibrio de su relación. Cuando se atrevían a mirarlo, notaba que sus ojos se encontraban cerrados, y la distancia en su semblante hacía que su mirada pareciera lejana e inamovible. Lo sorprendía mirándola de reojo, su mirada permaneciendo una fracción de segundo de más, lo que la obligaba a desviar rápidamente la vista en respuesta, con las mejillas enrojecidas por un calor que no tenía nada que ver con el frío exterior. Era una mezcla confusa de emociones que la hacía sentirse tanto excitada como ansiosa. Una noche, mientras estaban juntos en la sala, el silencio entre ellos se hizo tan denso que resultaba casi asfixiante, envolviéndolos como una densa niebla. El televisor emitía un murmullo de fondo, las risas de una comedia de situación puntuando la tensión que llenaba el aire. Sofía no pudo soportar más ese silencio opresivo. Tomando una respiración profunda para calmarse, se giró hacia él con determinación. «Javier, realmente tenemos que hablar»,
dijo con firmeza. Él levantó la vista de su libro y sus ojos se cruzaron. El cansancio reflejado en su mirada hizo que su estómago se contrajera. Dejando el libro a un lado con un suspiro resignado, respondió: «Todo es tan confuso». Su corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente las palabras correctas para expresar lo que sentía. Pero lo único que logró formular fue una simple pero profunda pregunta. «¿Qué ocurrió aquella noche?», preguntó, su voz apenas elevándose por encima de un susurro, temblándole de emoción. Él suspiró profundamente, sus ojos cayendo sobre sus manos en contemplación. «No lo sé, mamá», admitió, su voz cargada de sentimientos no expresados. Sofía sintió una lágrima resbalar por su mejilla, una manifestación de las emociones que había estado intentando reprimir. Javier se tomó un instante para recomponerse, visiblemente luchando, antes de volver a hablar. «Todavía te necesito», dijo mirándola de nuevo con vulnerabilidad en los ojos. «Pero tengo miedo. Esto no está bien». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas con el peso de su incertidumbre compartida. Permanecieron sentados en silencio durante lo que pareció una eternidad, el aire entre ellos cargado con una electricidad que hacía imposible ignorar la gravedad de la situación. Ambos eran adultos plenamente capaces de tomar sus propias decisiones, pero las barreras que definían su relación como madre e hijo, y las líneas que separaban el cariño del deseo, se habían vuelto cada vez más borrosas y confusas. Finalmente, Sofía extendió la mano y cogió suavemente la de él. «Lo resolveremos», dijo, su voz temblando ligeramente de emoción. «Pero necesitamos ser completamente sinceros el uno con el otro. No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo». Él asintió en señal de acuerdo, y ella pudo ver un destello de alivio iluminar sus facciones. Conversaron hasta altas horas de la noche, compartiendo sus miedos más profundos y sus anhelos insatisfechos. Discutieron sus esperanzas para el futuro y reflexionaron sobre el pasado, explorando el amor, la familia y lo que realmente significaba sentirse en casa. Aunque no llegaron a grandes conclusiones ni encontraron respuestas fáciles, por primera vez en semanas, Sofía sintió que la paz empezaba a instalarse dentro de ella. Sin embargo, a medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, la tensión latente entre ellos se intensificó. Eran como dos imanes repeliéndose, incluso mientras se veían irresistiblemente atraídos por una fuerza invisible. Sentían como si cada paso que daban los acercara más a un precipicio, y ninguno de los dos sabía si el otro estaría allí para sostenerlos en caso de caer. Entonces, todo llegó a su punto álgido. Una noche, con la voz llena de emoción, llamó a su puerta. «Mamá, no puedo seguir así», dijo, con una mirada desesperada en sus ojos que le rompió el alma. «No puedo seguir fingiendo». Sofía entendió su significado y se dio cuenta de que ya no podía seguir negando la realidad. Preparándose para la tempestad que se había estado gestando entre ellos, abrió la puerta e inhaló profundamente. «Yo tampoco, Javier, hijo», dijo en un susurro. Luego, tomados de la mano y con los corazones latiendo a un ritmo a la vez temible y emocionante, se aventuraron hacia lo desconocido. El cálido refugio del dormitorio los envolvió mientras se sentaban juntos en el borde de la cama. El espacio familiar ahora impregnado de una tensión nueva que parecía vibrar en el aire. Sus miradas se encontraron y la trascendencia del momento se cernía pesadamente entre ellos, un reconocimiento tácito de la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Javier se inclinó con cautela, sus ojos fijos en los de ella, buscando tanto permiso como comprensión a partes iguales. Al no encontrar rechazo en la mirada de Sofía, ni tampoco que ella se apartara, redujo la distancia y la besó. El beso fue suave e indeciso, como si ambos temieran que cualquier movimiento brusco
pudiera romper la frágil conexión que acababan de empezar a descubrir. Sin embargo, cuando los brazos de Sofía se deslizaron alrededor de su cuello, acercándolo a su abrazo, comprendió que no había vuelta atrás en aquel instante. Habían cruzado un umbral juntos, una línea que jamás podría ser borrada. Su beso se hizo más profundo, más ferviente y apremiante, a medida que el peso tácito de su secreto compartido parecía disolverse, dejando solo la cruda intensidad de su conexión. Durante semanas habían esquivado aquella atracción innegable, demasiado asustados para expresar la verdad de sus sentimientos. Pero ahora ya no podían seguir ignorándola. Ahora, sin embargo, cuando la barrera de la duda se disipó, se entregaron al deseo que había estado hirviendo bajo la superficie, esperando el momento de encenderse. Sus manos se movieron por los cuerpos del otro, con una mezcla de urgencia y respeto, explorando las curvas y los planos conocidos que habían compartido durante tantos años, pero que nunca se habían atrevido a tocar de forma tan íntima. Cada caricia provocaba una oleada de deseo recorriendo sus cuerpos. Cada beso afianzaba una conexión más profunda de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Era como si se estuvieran descubriendo de nuevo. Sin embargo, su cercanía les proporcionaba un consuelo hondo, una familiaridad nacida de años compartiendo risas, lágrimas y un entendimiento tácito. Sofía se vio abrumada por un torbellino de emociones, una extraña mezcla de culpa y exaltación. Mientras se abandonaba al abrazo de Javier, sabía que estaba mal. Cada parte racional de ella gritaba que estaba mal. Y aún así, en ese instante robado, se sentía dolorosamente bien, como si todo en su vida la hubiera conducido hasta ese punto. El amor que una vez sintió por él en otra forma se había transformado y evolucionado en algo más instintivo y devorador, algo que no podía comprender del todo, pero a lo que era incapaz de resistirse. Lentamente, se deshicieron de la ropa, sus movimientos deliberados mientras el aire frío mordía su piel desnuda, provocando escalofríos a su paso. Pero el frío desapareció rápidamente cuando se tumbaron juntos, con sus cuerpos latiendo como un solo corazón. En ese momento, el mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo sus corazones latiendo en una sinfonía silenciosa de anhelo. En medio del calor del otro, la intimidad que compartieron esa noche fue distinta a todo lo que habían experimentado antes. Era una mezcla única de consuelo y deseo, entrelazada con protección y vulnerabilidad. Parecía una danza de amor que no tenía un principio claro y sin final a la vista. Solo la verdad palpable de dos almas entrelazadas de una manera que desafiaba la esencia misma de su relación. Después, la frente de Sofía descansaba suavemente sobre la de Javier, mientras permanecían enredados entre las sábanas, con su respiración agitada y los corazones aún latiendo con fuerza. No hablaron. No había palabras para expresar lo que acababa de suceder. No había disculpas ni excusas que ofrecer. Simplemente se abrazaron con fuerza, dejando que la realidad de su nuevo vínculo se asentara en lo más profundo de sus almas. Ahora, en la mente de Sofía, todo giraba en torno a Javier. Un silencio se extendió entre ellos, repleto de promesas no pronunciadas y miedos profundos. Habían traspasado una línea que nunca podría ser borrada, y ambos eran conscientes de que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. El futuro se mostraba incierto ante ellos, pero en aquel instante, lo único que realmente importaba era el aquí y el ahora, el calor de sus cuerpos unidos, el latido rítmico de sus corazones y las nuevas formas en las que nunca habrían imaginado sentirse tan profundamente conectados. A medida que caía la noche, su anhelo se intensificó, convirtiéndose en una necesidad imperiosa que los consumía por completo. Ya no eran solo madre e hijo, se habían transformado en dos personas que habían descubierto en el otro un amor tan profundo y devorador que amenazaba con tragarlos por entero. Se susurraron dulces palabras al oído,
Palabras tiernas que actuaban como un bálsamo reconfortante para sus almas atormentadas. Una declaración de amor que trascendía los límites y las restricciones de sus papeles preestablecidos. A la mañana siguiente, la casa se llenó con la luz suave y dorada del amanecer. Sofía se despertó y descubrió los brazos de Javier aún rodeándola, su respiración tranquila y acompasada creando una sensación de paz. Sintió su calor envolviéndola y supo que jamás podría dejarlo marchar. La culpa que una vez la había atenazado se había transformado en una posesividad feroz que corría por sus venas como un incendio forestal. Él era su hijo, su amor, y estaba decidida a protegerlo de los desafíos inevitables que estaban por venir. Mientras llevaban a cabo sus tareas cotidianas, sus miradas se encontraban con frecuencia, compartiendo una comprensión silenciosa que hablaba por sí sola. No se atrevían a mencionar la noche anterior, como si pronunciar las palabras pudiera romper el frágil mundo que habían creado juntos con tanto esfuerzo. Sin embargo, la tensión crecía constantemente, como un resorte que se tensaba cada vez más con cada momento que pasaba, cada latido actuando como una cuenta atrás hasta el momento en que tendrían que afrontar la verdad de su situación.